Mi nombre es Elena Moore. Durante la mayor parte de mi vida, he sido alguien a quien todos han pasado por alto. La hija tranquila, la hermana olvidable, la mujer en la esquina limpiando después de la fiesta, mientras que el foco de atención se aferraba a mi hermana menor como un perfume. Su nombre es Mónica, y al oírla decirlo, ella es el sol alrededor del cual orbitamos el resto de nosotros. La última vez que vi a mi familia fue después del funeral de mi padre. Una pequeña reunión en casa de mi madre, un poco de vino, comida preparada y la misma risa aguda con la que crecí. Me quedé cerca de la cocina, con la esperanza de pasar desapercibido. Pero Mónica me vio y, con un vaso en una mano y una sonrisa en la otra, gritó a toda la sala: «Elena sigue haciendo trabajo administrativo en el juzgado, ¿verdad? ¿Cómo es ganarse la vida sellando papeles?» Todos rieron. Incluso mi madre rió suavemente. No dije ni una palabra. Simplemente dejé mi vaso de agua, asentí cortésmente y me fui sin terminar el plato. 7 días después, Mónica entró en un tribunal como acusada en un caso de alto perfil, con los tacones haciendo clic, la cabeza en alto y tan segura como siempre. Ni siquiera miró el banco. ¿Por qué lo haría? En su mente, yo todavía era la hermana invisible. Esto fue así hasta que el presidente del jurado se levantó, miró hacia la sala y dijo: «Todos de pie». La honorable jueza Elena Moore preside. Al crecer, aprendí temprano que el silencio era más seguro que hablar. Mónica, mi hermana menor, tenía una voz que iluminaba las habitaciones. Tenía una presencia que hacía que el fondo de pantalla pareciera estar abarrotado. Mis padres la adoraban. Mi padre solía llamarla la petarda, atrevida, brillante, inolvidable. Y yo estaba firme. El tipo de etiqueta que suena como un elogio pero se siente como un despido silencioso. En la escuela, me sumergí en los libros. La ley me fascinaba, no la llamativa, sino la estructural, orden, evidencia, verdad. Mientras Mónica se paseaba por concursos de talentos y concursos de belleza, yo encontré refugio en la biblioteca. Entré en Yale solo por méritos propios. Nadie se dio cuenta. Cuando Mónica ingresó a una universidad de artes liberales de nivel medio, toda la familia le organizó una fiesta, con pancartas y champán. Recuerdo estar sentado en el sofá sosteniendo un vaso de refresco sin gas y fingiendo sonreír. Mónica siempre supo brillar y lo utilizó como un arma. Se convirtió en abogada de medios, manejando casos de celebridades, apareciendo en paneles y mencionando marcas de diseñadores en cada oración. Publicó instantáneas seleccionadas de sus almuerzos de negocios y escapadas de vino de fin de semana, mientras concedía entrevistas sobre mujeres en el ámbito jurídico. Trabajé como asistente de un juez federal y luego ascendí hasta ser fiscal federal adjunto. 12 años, cientos de casos, noches largas, sin vacaciones. Fui levantando una moción a la vez porque creía en el sistema, en la justicia. He procesado delitos reales, trata de personas, fraude financiero, corrupción pública. Pero ni una sola vez nadie en mi familia me preguntó a qué me dedicaba. Cuando hablaban de abogados se referían a Mónica. Un año, volé de regreso para el Día de Acción de Gracias, mi primera visita en 3 años. Mónica llegó en un Porsche alquilado y llevaba un abrigo que parecía costar más que mi apartamento. Durante la cena, hizo chocar su copa de vino y bromeó. Elena sigue en el servicio público. Debe ser agotador trabajar por una miseria, ¿no? Me reí cortésmente. A nadie más se le ocurrió defenderme. Mi madre pasó la salsa de arándanos como si nada hubiera pasado. Después de eso, dejé de volver a casa. Seguí subiendo. Construí una reputación silenciosa y meticulosamente. Mi nombre surgió para un puesto de juez federal después de un exitoso juicio por corrupción contra un congresista en funciones. Casi no lo acepté. Una parte de mí todavía se sentía como aquella chica de la esquina, la hermana invisible. Pero otra parte, más vieja, más fuerte, dijo: «Te lo has ganado». Juré el cargo a los 40 años y la toga me pareció más pesada de lo que imaginaba, no en peso sino en significado. Y aún así, no se lo conté a mi familia. ¿Por qué lo haría? Nunca preguntaron. Nunca me vieron realmente. Y una parte de mí, por retorcida que fuese, quería ver cuánto tiempo seguirían mirándome antes de darse cuenta de que había desaparecido. Así que me quedé en silencio. Yo hice mi trabajo.
Presidí casos que cambiarían la vida de las personas para siempre. Mi nombre fue impreso en revistas jurídicas. Mi sala de audiencias se convirtió en un espacio de justicia y restauración. Y cuando volví a casa, estoy seguro de que Mónica todavía le contaba a la gente qué estaba haciendo. Papeleo. Entonces llegó la llamada. Un expediente llegó a mi escritorio y reconocí el nombre antes de ver la foto. Mónica, acusada de conspiración, obstrucción y malversación de fondos de clientes. Casi pensé que era un error, pero no. Su firma estaba allí. El caso era real, y también lo eran las consecuencias. Debía comparecer ante el tribunal en 2 semanas. Me recusé de inmediato. Claro, no podía supervisar un caso que involucraba a la familia. Pero el destino tiene una extraña ironía, porque aunque no dictara sentencia ese día, seguiría siendo yo quien estuviera en la sala cuando ella entrara. Recuerdo el momento en que finalmente me marché. No fue una confrontación dramática ni una pelea a gritos. Fue silencioso, como la mayoría de mis salidas. Mi madre había llamado para decir que Mónica necesitaba ayuda para finalizar la hipoteca de su nuevo ático en Manhattan. El banco necesitaba un aval. Mónica había agotado sus líneas de crédito con su estilo de vida de diseñador y sus cenas de networking de alto nivel. Solo necesita a alguien responsable, dijo mi madre con dulzura. Y esa eres tú, Elena. Siempre has sido confiable. Estaba aturdido, no enojado, solo cansado. Cansado de ser el último recurso confiable. Le dije con calma que no firmaría nada, que no me sentía cómodo estando atado financieramente a Mónica. Que yo no era un banco. El silencio al otro lado del teléfono duró lo suficiente para que el tono de mi madre se endureciera. «¿Entonces eso es un no?», preguntó ella. «Sí», respondí. «No». Lo que siguió fue predecible. Me acusaron de ser fría, celosa y desagradecida. La escuché, le di las gracias por llamar y colgué. Esa fue la última conversación real que tuve con alguien de mi familia durante casi una década. No me hicieron seguimiento. Nadie me preguntó a dónde iba ni qué hacía, y no me ofrecí como voluntario. Me mudé de ciudad, compré una pequeña casa con mi propio nombre en la escritura y comencé a trabajar como voluntario en clínicas de asistencia jurídica para jóvenes los fines de semana. Viví una vida basada en el propósito, no en los aplausos. A veces la gente pregunta si se sentía solo. La verdad es que no. La soledad es cuando estás rodeado de gente que se niega a verte. Soledad. La soledad era paz. Cuando me llamaron para la judicatura, pensé en mi padre. Falleció antes de que me nombraran. Pero incluso si hubiera estado vivo, dudo que hubiera entendido lo que significaba. No era ostentosa. No tenía el estilo de Mónica. Pero tenía integridad. Tenía persistencia. Y, como se vio después, tenía poder, de ese que no necesita anunciarse para sentirse. No envié un aviso a mi familia cuando asumí el cargo. Ni publicaciones en redes sociales ni cartas navideñas. Ya había lamentado la pérdida de su aprobación años atrás. Ya no necesitaba que se sintieran orgullosos de mí. Había encontrado algo mejor, el respeto por mí mismo. Pero no voy a mentir. Cuando vi el nombre de Mónica en ese expediente, algo se encogió en mi pecho. No fue alegría ni venganza, sino inevitabilidad. Ese momento de círculo completo que la vida te regala cuando está lista para poner a prueba tu sanación. La estaban acusando de múltiples delitos relacionados con la mala gestión financiera de los honorarios de celebridades por parte de su firma. Había salido en las noticias, pero por poco. Había aprovechado sus contactos para ocultar lo peor, pero era demasiado grave como para desaparecer por completo. Llamé a la secretaría y me recusé de inmediato, alegando conflicto de intereses. La ética judicial era clara. No podía ni quería supervisar su caso, pero aún así debía estar presente durante la lectura formal de cargos y la designación del juez. Ese día, yo tomaría el banquillo, realizaría el traslado oficial del caso y me haría a un lado. No sabía si Mónica siquiera sabía quién se suponía que era el juez presidente. Lo más probable era que no le importara. En su mente, yo seguía siendo Elena, la secretaria, una nota al pie. Esa mañana, me vestí como siempre, bata negra, el pelo recogido en un moño apretado. Sin maquillaje más allá de los tonos habituales de la corte. Mientras caminaba por el pasillo hacia mi sala, cada paso resonaba con una extraña claridad. Ni nervios ni emoción, solo un cierre.
Entré en la cámara y me senté detrás del estrado. El alguacil me saludó respetuosamente con la cabeza, y cuando las puertas se abrieron y entró Mónica, no me inmuté. Simplemente esperé a que el capataz se levantara y pronunciar las palabras que había guardado en silencio durante años. Todos de pie. La honorable jueza Elena Moore preside. No había planeado asistir a la cena conmemorativa tras el fallecimiento de mi padre. Hacía años que no los veía, y sabía qué esperar. Mónica haciendo de anfitriona. Mi madre haciéndose la ciega. Y una sala llena de gente que me recordaba como poco más que la extraña hermana mayor de Mónica. Pero el dolor tiene una atracción extraña. Respetaba a mi padre, aunque nunca me viera realmente. Así que me fui en silencio. Con respeto. Como siempre. La casa no había cambiado. El mismo papel tapiz floral. Los mismos muebles envueltos en plástico, como si aún pudieran valer algo. La sala de estar bullía con voces familiares, tíos, primos, gente que no había visto en más de una década. Mónica se movía entre la multitud como una reina en una gala. Vestía de negro, por supuesto, pero era un vestido entallado, elegante y espectacular. Sus tacones resonaban como signos de puntuación, y la gente la seguía con la mirada. Ella me vio antes de que tuviera oportunidad de encontrar un rincón. Sus ojos se iluminaron, no con afecto, sino con el tipo de diversión que los depredadores reservan para las presas que regresan voluntariamente. Vaya, vaya, miren quién decidió aparecer, dijo lo suficientemente alto para que toda la sala la oyera. No sabía que el juzgado te dejaba salir temprano últimamente. ¿Se les acabó el papel para sellar? Una oleada de risas recorrió la habitación. Sentí cada risa como una aguja debajo de la piel. Sonreí, no por amabilidad, sino por supervivencia. «Hola, Mónica». Ella me abrazó. Toda una actuación. Solo bromeaba. «Me alegra mucho verte», dijo con cariño, y luego añadió en voz baja. «¿Trajiste a tus gatos?» El resto de la velada transcurrió como una fuga lenta. Me quedé cerca de la cocina, ayudé a reponer las bandejas y evité el vino. Mi madre apenas me habló, solo un gesto con la cabeza, una mirada fugaz, como si hubiera elegido el exilio y no debiera esperar ser bien recibido. Alguien me preguntó si seguía trabajando en los tribunales. Dije que sí y lo dejé ahí. Hacia el final de la velada, Mónica volvió a golpear su vaso. Por supuesto que lo hizo. Solo quiero decirles lo agradecida que estoy con todos los que estuvieron presentes para ayudar a papá. Él era lo más importante para mí, dijo con una voz que relucía con falsa sinceridad. Y, por supuesto, tenemos mucha suerte de tener a mi hermana mayor aquí esta noche. Elena sigue trabajando en... ¿Cómo era? ¿Archivando? La multitud rió entre dientes. Algunos con nerviosismo. Otros con libertad. Ni siquiera estaba borracha. Para ella, esto era solo un juego. Debe ser humillante hacer todo el papeleo mientras el resto nos ocupamos de casos reales, continuó Mónica, removiendo su vino. Pero bueno, alguien tiene que sujetar una grapadora, ¿no? Mis manos se apretaron debajo de la mesa. No hablé. No lloré. No le di lo que quería. En lugar de eso, me levanté, caminé hacia el fregadero, enjuagué mi plato y me fui. Sin salida triunfal. Sin portazos. Solo silencio. El único tipo de desafío contra el que nunca supo luchar. Lo que Mónica no sabía, lo que ninguno de ellos sabía, era que 4 días antes yo había firmado un formulario de recusación federal. Porque, en menos de una semana, su nombre aparecería como el principal acusado en un caso que legalmente no podría presidir, pero que aún así abriría. Ella pensó que me había aplastado esa noche. Ella pensó que había ganado algo. Pero el verdadero poder no grita. Espera. Y en mi sala, el silencio hablaría más fuerte que su burla. La sala del tribunal ya estaba medio llena cuando entré por la entrada lateral reservada para los jueces. Fue un caso muy sonado. Celebridades, publicistas e incluso algunos reporteros intentaron pasar desapercibidos a pesar de las estrictas normas. La galería bullía con una conversación en voz baja. La mayoría de ellos no conocían personalmente a Mónica, pero sabían su nombre. Se había hecho oír lo suficiente como para que la oyeran en círculos muy por encima de su posición social. Me senté detrás del banco. Túnica negra impecable. Rostro sereno. Ese día no había enojo en mí, solo claridad.
El alguacil se inclinó. La abogada del acusado acaba de llegar. Debería llegar en cualquier momento. Asentí. Comencemos cuando estemos listos. 2 minutos después, la puerta lateral se abrió. Mónica entró flanqueada por 2 abogados defensores con trajes a medida. Su cabello era brillante. Sus tacones eran afilados. Parecía que llegaba a un almuerzo y no a una comparecencia. No miró hacia el banco. Estaba demasiado ocupada observando la galería en busca de rostros conocidos, de cámaras. Seguía actuando. Entonces el presidente del jurado se levantó como se le había ordenado, y su voz resonó por la sala como un trueno. Todos de pie. La honorable jueza Elena Moore preside. Se quedó paralizada. Lo vi registrarlo, segundo a segundo. Primero confusión, luego incredulidad, luego pánico, rápidamente disimulado por una leve sonrisa. Pero pude ver el destello en sus ojos, el desenlace. No me inmuté. Tomen asiento, dije con voz serena. El tribunal ya está en sesión. Los siguientes 10 minutos fueron de procedimiento. Leí los cargos en voz alta: conspiración para cometer fraude electrónico, obstrucción a la justicia y malversación de fondos de clientes. El bufete de Mónica había canalizado cientos de miles de dólares a través de cuentas fantasma bajo nombres de clientes famosos, algunos de los cuales ya habían accedido a testificar. Las pruebas eran abrumadoras. Su abogado se declaró inocente. Respondí en consecuencia. Luego vino la reasignación formal. Debido a un conflicto de intereses, dije, haciendo una breve pausa, este caso será reasignado al juez Terence Ramos. Me recusaré de acuerdo con la ética judicial. La abogada de Mónica apenas levantó la vista, pero ella lo hizo. Sus ojos se clavaron en los míos por primera vez en años, no con dominio ni burla, sino en un silencio atónito. Ella no lo sabía. No tenía idea de en quién me había convertido. Y en ese silencio, algo cambió, no solo en ella, sino en mí. Porque por primera vez, no hablaba, no actuaba, simplemente estaba presente, pequeña, real. Golpeé el mazo una vez. Se levantó la sesión. El alguacil llamó al siguiente expediente. Me puse de pie, regresé a la habitación y cerré la puerta detrás de mí. Solo de nuevo, pero esta vez no solo, porque algo se había asentado. Ni venganza, ni siquiera triunfo, solo verdad. Esa fue la última vez que vi a Mónica cara a cara. No volvió a contactarme después de eso, durante meses. El juicio se llevó a cabo bajo la supervisión del juez Ramos y, aunque no tuve participación legal, seguí las transcripciones en silencio. Fue declarada culpable de 3 cargos. No cumplió condena, libertad condicional, multas y deshonra profesional. Pero perdió su licencia. Su firma se disolvió en 6 meses. Su nombre dejó de aparecer en revistas. Las entrevistas terminaron. La atención se apagó. Y aún así, no dije nada. No me regodeé. No le conté a nadie lo que había pasado. Pero no hacía falta. Porque a veces, lo más poderoso que puedes hacer es simplemente mantenerte erguido en la habitación donde una vez se rieron de ti, usando la túnica que nunca imaginaron que ganarías, y decir la verdad que pasaron años tratando de silenciar. 3 meses después del veredicto, recibí una carta. No un correo electrónico ni un mensaje de texto. Un sobre auténtico, escrito a mano y entregado a la cámara, con la simple dirección. La jueza Elena Moore. La letra era inconfundible, la de Mónica. Todavía dramática, todavía demasiado curvada, todavía anhelando atención, incluso en el papel. Dudé antes de abrirlo. Durante días, lo dejé intacto en el borde de mi escritorio, como un fantasma, sin saber si sería bienvenido. Una parte de mí no quería saber qué decía. Otra parte, la hermana menor que una vez anheló reconocimiento, aún tenía esperanza. Finalmente lo abrí. No era largo. Apenas 2 párrafos. Elena, ya no sé quién eres. Pero quizá la verdad es que nunca lo supe. Quizá ninguno de nosotros lo supo. Pensé que eras pequeño porque te quedaste callado. Pensé que el poder solo venía con aplausos. Estaba equivocado. No me humillaste. No tenías por qué hacerlo. Simplemente te quedaste ahí parado. Y eso fue suficiente para deshacer todo lo que creía sobre mí. No sé si lo siento lo suficiente o si esa palabra todavía importa, pero por si sirve de algo, te veo ahora, Mónica. Lo leí 2 veces.
no para aclarar sino para darle peso. No pedía perdón. No ponía excusas. Y tal vez, a su manera fragmentada, eso fue lo más honesto que ella me había dado jamás. No respondí. No porque la odiara, no la odiaba. Ya no. Ese sentimiento se había extinguido hacía tiempo, dejando solo algo más tranquilo, algo parecido a una liberación. La gente siempre habla de la justicia como si fuera un trueno, un veredicto, una sentencia, un castigo. Pero a veces la justicia es más suave. Es el momento en el que te das cuenta de que ya has ganado, no por derribar a otra persona, sino por ponerte de pie sin disculparte. No necesitaba la disculpa de Mónica para sentirme completo. No necesitaba la aprobación de mi madre, ni el reconocimiento de mi padre, ni la habitación para dejar de reír. Pasé años pensando que el éxito era algo que había que imponerle a la gente solo para que lo vieran. Pero también me equivocaba. El éxito, el verdadero éxito, es silencioso. Entra en la habitación sin necesidad de permiso. No se anuncia. Simplemente existe. Hoy en día, sigo sentado en el banco 4 mañanas a la semana. Sigo haciendo voluntariado con jóvenes suegras los sábados. Sigo viviendo sola en mi pequeña casa con estanterías silenciosas y un jardín que se niega a florecer a tiempo. Pero ahora respiro diferente. Ni más pesado, ni más fuerte, simplemente libre. Hay una foto en mi escritorio tomada el día en que juré el cargo. Estoy usando la toga, sosteniendo la Constitución, rodeado de colegas que saben mi nombre, no porque se lo pedí, sino porque me lo gané. A veces miro esa foto y me pregunto, ¿qué diría esa versión niña de mí? El que se sentó solo en el sofá en la celebración de Mónica, bebiendo refresco sin gas en silencio. Tal vez diría, no desapareciste. Simplemente te convertiste en alguien a quien no pudieron reconocer. Y tal vez ese sea el tipo de justicia que más importa.